Hola, buenos días. Vamos a comenzar con la clase de primero. Bueno, hoy hablaremos de las primeras clasificaciones de los elementos. Ok, antes de existir lo que es la tabla periódica moderna, los científicos intentaban ordenar los elementos químicos conocidos de acuerdo a sus propiedades y físicas y químicas. Eh, por un siglo se conocían alrededor de solo 60 elementos, ¿ok? Y los químicos buscaban una forma de encontrar patrones o regularidades entre ellos, solo entre los 60 elementos. Las primeras clasificaciones fueron un punto de partida, que es la creación de lo que es la tabla periódica por Mendeleev, que hoy buscamos, lo que hoy ya vemos, lo que es la tabla periódica moderna. ¿Por qué se clasifican como tal los elementos de la tabla periódica? Para clasificar los elementos era muy necesario ya que existían demasiados elementos y era difícil estudiarlos por separado. Se buscaba encontrar una relación entre las propiedades que servían para predecir el comportamiento de los elementos y cada uno de ellos y descubrir otros más. En resumen, la clasificación ayudó a organizar y a informar lo que es la química y establecer la base de su propiedad. A lo largo de la trayectoria de la tabla, pues hubieron científicos que con el largo del tiempo propusieron ordenar lo que son los elementos. Como vemos aquí, Lavoisier de 1973 a 1794 clasificó los elementos entre los metales y los no metales. Berzelius en 1779 y 1848 creyó lo que es la simbología química. También hubo un químico alemán que fue el primero en notar los grupos de tres elementos con propiedades semejantes, como lo está el calcio, que sea el estroncio, Sr, y el bario, como Ba. El peso atómico de estos elementos central era aproximadamente un promedio entre otros dos.
como otras triadas tuvieron lo que es el litio, Li, el sodio, Na y el potasio, K. También tenemos al cloro, al bromo, inclusive a lo que es el yodo. Esta importancia fue porque fue el primer intento en agrupar los elementos por sus propiedades químicas semejantes. Estos tenían ciertas limitaciones, lo que daba a que solo los elementos no podían agruparse en triadas, por lo que su sistema fue muy incompleto. Bien, también tuvo otra acotación, por lo que es de octavas Netherlands de 1864. John Netherland fue un químico inglés que organizó los elementos en orden creciente a su masa atómica y observó cada octavo elemento tenía propiedades semejantes. Por esto llamó lo que es la ley de la octava, comparándola con las notas musicales como el do, re, mi. Por ejemplo, el litio como Li y el sodio como Na. Presentan propiedades similares y se encuentran separados por 7 elementos, igual que una octava letra musical. Este produjo la idea de la periodicidad, es decir, la repetición regular de sus propiedades. Cada uno de estos elementos tenía ciertas propiedades, entonces fue como las ordenó con la ley del octavo. Esto tuvo su limitación. Se dijo que su sistema no funcionaba bien cuando se arreglaban elementos muy pesados y fue muy criticado por parecer un poco menos científico que los demás. También estuvo en la tabla de Lowenmayer de 1869. Lowenmayer era un químico alemán de laboratorio que elaboró lo que es la tabla donde colocó los elementos ordenados por la masa atómica, mostrando una curva periódica para gratificar el volumen atómico frente a cada una de sus masas atómicas. Este demostró gráficamente lo que son las propiedades físicas de los elementos, que varían periódicamente. Esto también tuvo su limitación y este dijo que no publicó su tabla a tiempo, por lo que recibió un mismo conocimiento de lo que fue Mendeleev.
Hola, hola, hola. Más o menos. Bueno, como decía, la tabla de Mendeleev de 1869 fue Dmitri Mendeleev, un químico ruso que elaboró la primera tabla moderna, donde organizó los elementos en orden creciente de masa atómica, pero dejó espacios vacíos para elementos que aún no se conocían. Él predijo la existencia de elementos que aún no descubiertos, como lo que es el galio o el germanio, y este probó los elementos con familias como propiedades químicas semejantes. Su importancia fue que a primera sistema se permitió predecir nuevos elementos con sus propiedades. Sentó lo que son la base de las leyes periódicas y algunos elementos no encajaban perfectamente sin su ordenación, solo por su masa atómica. Por ejemplo, el cobalto ni el níquel. En la tabla actual moderna se la debemos a lo que, como dije, fue Dmitri Mendeleev, y este fue el mayor de los aportes en la clasificación de la ubicación de los elementos químicos. Para confeccionar lo que es la tabla periódica de Mendeleev, modificó lo que es el valor asignado en su masa atómica y hay algunos elementos como el indio o el berilio, incluso el uranio. Ese colocó elementos en orden inverso a su masa atómica, como las parejas de telurio, ya sea el yodo, el cobalto, tanto como el níquel, como lo dije, que fueron uno de los elementos como que no los descubrió, o sea, solo los daba como a entender que podrían ser uno de ellos. Dejó huecos en la tabla periódica para nuevos elementos, como dije, también estuvo ahí en tendencia y en prioridades de prefijo, como lo es el galio, el germanio y el escandio. Con el tiempo se confirmó todas las predicciones, inclusive cada una de ellas. Como hablamos de la clasificación de esta tabla, representa uno de los mayores logros científicos en lo que es la historia de la química, ya que permite organizar todos los elementos conocidos de manera lógica, coherente y funcional. A través de esta estructura podemos comprender las propiedades físicas, tanto químicas, de los elementos, ya sea su comportamiento de las reacciones y así como se relacionan entre ellas mismas, porque existen. Gracias a esta clasificación periódica, es posible predecir el comportamiento de un elemento con base de una composición, y así sea facilitando
así sea el estudio o la preparación del descubrimiento de cada una de estas sustancias. En conclusión, la clasificación de esta tabla periódica es una herramienta esencial y única en la química. Y sirve como una guía de enseñanza. La investigación, el desarrollo científico, es un reflejo de orden que existe en la diversidad de los elementos, demostrando que detrás de una complejidad del universo químico hay un sistema perfectamente organizado que facilita nuestro entendimiento y un mundo material, con el funcionamiento de lo que es la naturaleza y el mundo atómico. Recuerda que tenemos tarea que puedes hacer, realizarla hasta lo que es el día de hoy a las 10 de la noche. Nos vemos en la siguiente clase. Bueno, Mix.